Hoy tenemos el gusto de saludar a María Marcela Camacho. Marcela es la vicerrectora de la Universidad Nacional de Colombia, sede La Paz. Marcela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar sobre el Centro de Pensamiento el día de hoy. No, muchas gracias por la invitación. Espero poder estar a la altura porque, digamos, es algo que yo no he liderado directamente, pero que me parece estratégico para la sede y un poco para esa idea, esa aspiración de construir nación desde la región. Y quiero precisamente que comencemos por ahí, por eso último que usted acaba de señalar, y quisiera que nos comente cómo la Universidad Nacional de Colombia, pues que es la Universidad de la Nación, cómo piensa la nación, pero también cómo piensa las regiones y cómo se articulan las diferentes sedes de la Universidad Nacional. Bueno, digamos que yo tengo que confesar que mi experiencia aquí ha sido transformadora en ese sentido. Yo vengo de la sede de Bogotá, y llego hace más o menos año y medio a esta aventura, porque no sé cómo más explicar, de montar la Universidad Nacional en la región y montarla de cero, es decir, una responsabilidad extraordinaria porque, digamos, tenemos un capital acumulado que debe reflejarse en la región, pero con las particularidades de que estamos montando una sede que si bien es parte de ese todo, pues aquí en la región es solo esa parte lo que se expresa. Entonces, primero muy interesante en términos de conocer el país desde la región. Realmente uno en Bogotá no tiene esa dimensión. Yo he trabajado en modelos parasitarios, he utilizado un poco la narrativa de la importancia, digamos, de entender las regiones para poder impactar este tipo de enfermedades. Pero una cosa es esa narrativa en Bogotá y otra bien distinta es esa narrativa en el Cesar. Entonces, digamos que creo que esa transformación es importante y yo invitaría realmente a todos los docentes que de alguna manera pudiéramos tener una pasantía en otra sede y ojalá en una sede en una región como esta. ¿Por qué? Porque sí hay formas distintas de ver el país, primero de conocerlo en lo cotidiano, en el entorno, pero también en esa concepción de construcción de nación. Creo que al salir de Bogotá, uno se imagina que en Bogotá construye nación, y sí, digamos que hay una aspiración allí, pero no es suficientemente incluyente. Entonces, estando aquí, la dimensión es otra y es absolutamente extraordinaria. Lo otro también que ha sido muy interesante en esta sede es que esta sede, digamos, es un anhelo en el que convergen muchos actores, una participación extraordinaria de la sociedad civil, que creo que eso hay que reconocerlo. Es decir, nosotros estamos aquí porque la sociedad civil un día decidió, hace más o menos 12 años, decidió que querían la Universidad Nacional en la región y de alguna manera comenzaron a hacer un trabajo que alineó la actividad de 3 gobernadores en una región, digamos, donde no se hacen apuestas de largo plazo, que convergió también, digamos, una aspiración de la universidad que realiza esa, esa aspiración de nación, que, digamos, la presenta muy claramente el profesor Páramo, pero que después, digamos, se cristaliza en las rectorías del profesor Basserman, del profesor Mantilla y de la profesora Dolly. Entonces, la profesora Dolly Montoya, mire que aquí voy a poner también, a darle la categoría que le estoy dando a los otros. Entonces, sociedad civil, digamos, políticos alineados y aspiraciones de la universidad y se juntan y se cristaliza la sede de La Paz. Entonces, eso es extraordinario realmente. Ya ese solo ejercicio y que nosotros arranquemos es increíble. También ha habido en esa propuesta pues muchas dificultades. Digamos, la nación no es homogénea. La nación tiene heterogeneidades
tiene aspiraciones diferenciales. Y en esos mismos tres líneas, digamos, de actores, pues también hay intereses diferenciados. Entonces, de alguna manera la historia de la sede de La Paz pues junta todo eso. Y lo otro, una región muy golpeada por el conflicto armado. Y digamos, uno lo lee en todo lo que fue el acuerdo de paz, en mucho de lo que está saliendo ahorita de la Comisión de la Verdad, pero cuando uno está aquí y ve las estadísticas y uno de cada tres de los estudiantes de la sede de La Paz tiene un documento que lo certifica como víctima directa del conflicto, entonces uno ya, es decir, la dimensión no se puede atomizar. Y si uno de cada tres tiene un papel, es decir, ya fue reconocido por el Estado y eso significó un proceso, eso significa que todos fueron realmente víctimas directas o indirectas del conflicto armado. Digamos, contrastes muy grandes, una región en donde nace Jorge 40, donde nace Simón Trinidad, eh, no es gratuito, digámoslo así. Entonces, esas dimensiones realmente lo ponen a uno en un contexto muy distinto. Las aspiraciones también de la gente, los aportes que como región han hecho al mundo y que uno, digamos, los mira como una cosa de folclore, pero que tienen toda una construcción cultural detrás, como el vallenato, y como el vallenato ha servido para vernos como nación afuera, pero también ha servido como un proyecto homogenizador de aspiraciones de ciertos grupos de la sociedad. Entonces, eh, muy complejo todo esto, un reto enorme de armar y una apuesta además por parte de la universidad un poco, digamos, de un ambicioso extraordinario. En términos de que la universidad primero nos da una estructura académico-administrativa distinta al resto de la universidad. Dice, aquí no vamos a fragmentar, aquí no vamos a tener facultades, vamos a tener escuela de pregrado y escuela de posgrado. Pero tenemos que conversar con una estructura que sí está de la otra manera. Y digamos, una apuesta muy interesante, en mi opinión, en términos de lo que serían los programas de pregrado. ¿Por qué? Porque no responde, digamos, a esas aspiraciones tradicionales que inclusive la sociedad civil reclamó de que aquí debía haber derecho, aquí debía haber medicina, y se va un poco, después de un análisis de la región, a decir, esta región va a perder, digamos, ese liderazgo en términos de economías extractivas y toca repensar la matriz económica y cómo apoyamos esa transformación de matriz económica. Entonces se traen dos programas del área de las ciencias naturales, dos programas de las ciencias del área sociales y dos programas de ingeniería, pero un poco, si usted lo articula en algo que ahora nosotros llamamos el Laboratorio de Inteligencia Artificial en la Periferia, que está conformado por otra red de laboratorios, pero que busca realmente entonces entender el entorno ecosistémico desde la biología, los impactos deleterios que ha generado la minería extractiva, recuperar los entornos específicos en términos de ecosistemas, esa dimensión de territorio que trae geografía y que de alguna manera hace un puente entre ciencias de la tierra y ciencias sociales, y muy importantes también para reconstruir y primero para evidenciar esa riqueza local y regional. Una apuesta muy importante de darle valor agregado a todas las actividades culturales con gestión cultural y comunicativa. Dos ingenierías en la punta del conocimiento, ingeniería biológica, ingeniería mecatrónica, para apostar por una agroindustria contemporánea en serio, pero en la punta del conocimiento, donde utilizamos todos los avances de la investigación biológica al servicio de nuevas propuestas y también cómo utilizamos la mecanización y la
mecarrobótica, si lo ponemos así, para controlar, para censar, para generar datos. Esperamos entonces que la estadística analice y tomar decisiones basados en los datos que se generan. Entonces, realmente, si uno lo mira, una apuesta muy interesante que si logramos hacerla bien, realmente no va a mejorar solo la región, va a poner esta región en la punta del conocimiento, en ese sentido, en el país. Y más recientemente nos ha dado por hablar de el Valle Tecnológico de UPAR. Es decir, queremos atraer con nuestro concurso docente una diáspora local, nacional e internacional, ojalá joven, y que haga su proyecto de vida en una ciudad que tiene todavía una escala que permite una calidad de vida que nuestras grandes ciudades ya no aportan. Y por supuesto, una apuesta muy fuerte por una construcción de paz a través no solamente de la reflexión de la paz, sino de la construcción de capital humano para que realmente lidere la transformación de la región. Yo pararía ahí por ahora. Marcela, usted en efecto mencionó unos puntos, unos aspectos muy interesantes sobre los que yo quisiera pues ir preguntando y quiero comenzar por hacer la pregunta inicial a la inversa. Es decir, si antes le estaba preguntando por ese proyecto de nación y de región que se piensa desde la Universidad Nacional con sus diferentes sedes, ¿cómo piensan las regiones y en particular esta en la que usted está? ¿Cómo piensa esta región, el país? ¿Cómo se piensa ella también frente a un proyecto de nación? Es interesante porque cuando uno mira algunos de los documentos y un poco también los relatos de figuras prominentes de la sociedad civil, digamos, muchos de ellos egresados nuestros, pero que han hecho un historial interesante y que han impactado a nivel nacional y a nivel regional, ellos primero dicen, pues es una deuda que la nación tenía con la región, la presencia de la Universidad Nacional y digamos en el Caribe continental, ¿sí? Y también un poco en términos de ellos van y gestionan el dinero que se necesita para la base del funcionamiento y dicen, no queremos una figura PEAMA, queremos la gente aquí, queremos los docentes aquí, queremos que los estudiantes no se vayan de la región y no tengan esos costos y se desvinculen y crean que su proyecto de vida es en otra parte. Lo otro también, la realización de la importancia de esta región como corredor de conexión de Colombia con el mundo, ¿sí? Y eso entonces nos hace a los del interior un poco provincianos. Ellos tienen una cosmovisión mucho más global en algunos aspectos de la que nosotros la tenemos. También tienen una cosmovisión más provinciana en otros aspectos de lo que se ve, digamos, en las grandes ciudades. Pero claramente una conversación de tú a tú, aspiraciones enormes de que nosotros realmente seamos como casi como no voy a ponerlo en términos de ancla, sino casi como la vela que va a llevar a la región a otras formas de entender su economía, otras formas de distribución mucho más equitativas, otras formas más incluyentes donde se reconozca el liderazgo femenino, que digamos aquí se reconoce un poco en esa figura de la cacica, pero una figura que es una figura en donde se visibiliza a la mujer, pero está anclada dentro del patriarcado, ¿sí? Entonces también un poco reestructurar esos imaginarios de cómo entendemos la relación de los hombres y de las mujeres, de cómo además construimos narrativas que superen esas lógicas violentas que han estado, digamos, primando en la región. Y también nos encontramos con, y esto digamos pegándolo un poquito al trabajo que se hizo en el diplomado y en articulación con el IEPI, cómo comenzamos en ese trabajo, y digo yo comenzamos, y me incluyo, pero yo realmente lo único que he hecho es acompañado un ejercicio de otros docentes dentro de la sede, en particular la profesora Lucía Meneses y la profesora
Claudia Mosquera, de esa visibilización de esos liderazgos, eh, digamos, muchas iniciativas desde la sociedad civil y desde colectivos de productores y de productoras que nos muestran que ellos ya están construyendo su región, ya la están reconstruyendo, ya se están insertando en economías legales, productivas, con conciencia ambiental. Entonces también una sorpresa muy grande de que podamos de alguna manera ser visibilizadores de todas esas propuestas de nación que salen desde la base y que son muy importantes realmente si queremos proyectos de larga vida y narrativas muchísimo más enriquecidas, interesantes y plurales en todo sentido. Usted comentó un aspecto muy importante, nos señalaba que, claro, la nación no es un ente ni monolítico ni homogéneo, eso lo vemos en efecto en las regiones, y así como la nación no es ni monolítica ni homogénea, la paz tampoco, ¿sí? Y efectivamente los ejercicios de construcción de paz, sobre todo en esta coyuntura tan particular, nuestra coyuntura política y social en este momento, hacen que también la paz y la construcción de paz y la construcción de un proyecto de país tenga ese componente regional y tenga ese componente local. Usted estando allá en La Paz, en la sede de La Paz, ¿cuáles considera que son como esos elementos y esos factores que desde la Universidad Nacional impulsan proyectos, procesos de construcción de paz, pues, en ese territorio? Digamos pues hay muchas iniciativas. Hay una particularidad que tiene la sede de La Paz y es una apuesta grande por algo que llamamos el Año de Estudios Generales. Ese Año de Estudios Generales es una reflexión que se venía adelantando en la universidad desde varias sedes, liderado por la Vicerrectoría Académica, y un poco, digamos, cómo recuperar esas dimensiones de ciudadanía crítica y de ciudadanía activa, digámoslo, no necesariamente de militancia, pero sí de una construcción de un ciudadano, de un profesional con altura ética, para ponerlo claramente. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, dos asignaturas que se denominan fundamentos de ética y que se denominan derechos humanos y equidad. Y allí entonces, digamos, una reflexión colectiva. Es una reflexión que yo no había hecho jamás en la sede de Bogotá, pero que aquí la hacemos y la hacemos con los estudiantes. Entonces, un poco, es decir, tenemos imaginarios de que la corrupción es de las regiones, ¿sí? Cosa que no es cierta, y que no hay altura ética en las regiones, cosa que tampoco es cierta. Pero sí vemos cómo, digamos, en entornos más pequeños hay dinámicas con respecto a esas dimensiones éticas que son diferenciales. Entonces, allí me parece que esa reflexión desde el año de estudios generales. Lo otro también una asignatura que denominamos universidad y sociedad. Y es un poco esa reflexión de la universidad, que para nosotros fue muy útil porque digamos, ahorita la pandemia claramente pone en tensión mucha de la crisis de la institución universitaria y pone en tensión también mucha de la crisis de los países dependientes de conocimiento como somos nosotros. Entonces, esa reflexión de alguna manera fue como, en inglés se usa una palabra que es priming, es decir, una primera sensibilización hacia, y claro, cuando llega la pandemia, pues entonces estamos listos. Estamos listos para entender primero que tenemos que construir, digamos, conocimiento y conocimiento. Es decir, que si no nos conocemos es imposible que podamos hacer una conversación con el otro, ¿sí? De entrada. Y conocernos implica en todo el sentido de la palabra. Yo tengo que entender la megadiversidad colombiana de verdad. Es que ese apelativo de megadiverso no lo tienen todas las naciones.
lo tenemos nosotros y somos poquitos, se cuentan con los dedos de la mano, de una mano, esos países. Somos megadiversos en lo biológico, somos megadiversos en lo cultural. Hemos tenido además una forma de desarrollo que está determinada también por nuestra geografía. Somos un país andino donde lo andino es mucho más pequeño comparado con el Amazonas, con la Orinoquía, con los mares, ¿sí? Y somos andinos también sin reconocer, es decir, la montaña va desde el nivel del mar hasta arriba. Entonces, creo que ese tipo de reflexiones ha puesto en el escenario un poco de cantar más y entender que verdaderamente la construcción de paz tiene que pasar por un conocimiento profundo nuestro y tiene que pasar por respuestas profundas nuestras y que como universidad además, como entidad, digamos, de alguna manera llamada a la construcción de conocimiento, pues nosotros tenemos que liderar eso. Y conocimiento en términos de conocer al otro desde lo social, digamos, desde dimensiones más de cómo nos organizamos, cómo nos entendemos, pero conocimiento también muy ambicioso en términos de estar a la frontera de conocimiento en lo tecnológico. Y de alguna manera, pues esas siguen siendo las aspiraciones aquí en la sede. Ojalá las podamos realizar. Pero claramente esa construcción de realmente esa sistematización de conocimiento en todo el sentido de la palabra, creo que va a ser un reto grande, por lo menos de parte nuestra, desde la sede, porque va a ser necesaria para la construcción de la sede también, pero también para la construcción de paz en la región. Marcela, ¿cuál considera usted que es la importancia de este proyecto que se inicia en conjunto con el IEPRI, el Centro de Pensamiento Región-Nación? Pues muy interesante, porque precisamente este tipo de ejercicios lo que hace es que recoge esa heterogeneidad. Lo primero es, se hace consciente de esa heterogeneidad. Una manera es como construimos imaginarios en una urbe gigante como Bogotá, otra en Tumaco, otra en Arauca, otra insertados dentro de la selva más, dentro del ecosistema más impactante en términos de diversidad como sería la Amazonía, otra estando insertados en el Caribe y al frente territorialmente de Centroamérica, es decir, es que allí hay todas unas, y comenzar a enriquecer esas narrativas, y por lo mismo, fíjese que mucho, cuando uno mira mucho el conflicto armado y la construcción de esas narrativas de guerra en el país es la intolerancia porque no estamos dispuestos a conocer y a dejarnos sensibilizar por el otro. Entonces, si nosotros hacemos un ejercicio de conocernos, pero conocernos profundamente, aquí yo, digamos, esto ya lleva unos años, pero para mí ha sido muy importante este ejercicio que aquí se ha hecho, que se denomina los diálogos improbables. Aquí hubo mesas donde se sentaron todos, los enemigos y los amigos, y hablaron y se reconocen. El otro día, escuchando en una de estas charlas a uno de los ganaderos de la región, y que saludara buenos días todos y todas. Eso, es decir, eso parece anecdótico. No, eso es una construcción increíble que una persona parada desde la derecha más extrema que ha perpetuado un cierto modelo económico que perpetúa inequidades, que reconozca a las mujeres dentro de su discurso, extraordinario. Marcela, y una última pregunta ya para dejarla ir. ¿Cuáles son las expectativas o cuáles considera usted que pueden ser los principales alcances de este proyecto del Centro de Pensamiento? No sé hasta dónde, pero ya los logros son enormes. Lo primero es cualificar
por ejemplo, a través del diplomado que se hizo, lo primero fue comenzar a visibilizar líderes y lideresas. Y al cualificarlos con un diplomado, lo que estamos es reconociendo un trabajo, es decir, estamos aprendiendo mucho más de ellos de lo que nosotros podamos. Entonces, muy importante. Lo segundo que yo entiendo que sucedió es que se comenzaron a dar conversaciones que históricamente nunca se habían dado, como por ejemplo de la comunidad Yupka, perdón, aquí regional, con los campesinos, que son muy importantes porque nuevamente la tenencia de la tierra sigue siendo un foco problemático y que toca seguir conversando. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, regiones en la serranía del Perijá que le pertenecen a la nación, pero que la nación nunca ha hecho ejercicio de tenencia, que han llegado migraciones de colonos de otras regiones, que están sosteniendo productivamente a sus familias y grupos que ancestralmente son los dueños. Entonces, son los dueños ancestrales, los dueños legales es la nación, pero los que hacen el ejercicio de la productividad son otros. Entonces, digamos que y yo lo estoy reduciendo a tres cosas, pero eso es muchísimo más grande. Entonces, muy importante poner en nuestra conversación estos ejercicios, ¿sí? Es decir, visibilizarlo. Y muy importante también empezar a articularlos un poco con las aspiraciones de la sede, donde claramente digamos, lo que el centro de pensamiento nos propicia es entender que tiene que ser una de nuestras líneas de investigación estratégicas en la sede y que entonces debe llevarse discusiones en todos los sentidos, discusiones al aula para trabajar con los estudiantes, discusiones en términos de preguntas de investigación para sistematizar y producir conocimiento y discusiones también en términos de extensión en esa conversación que tenemos que hacer con lo local y con lo regional. Entonces, muy importante el trabajo del centro de pensamiento. Marcela, muchas gracias por esta interesante conversación, por su tiempo y bueno, seguiremos pues reportando los avances del Centro de Pensamiento.